Quiero hablarles en esta hora acerca de tipos de mantos. Diga conmigo, tipos de mantos. ¿Lo puede repetir? Tipos de mantos. En la Biblia, el manto tiene un profundo significado en la cultura bíblica. El manto fue usado por diferentes culturas. La usaron los judíos, el manto lo usaron la cultura romana, la cultura egipcia y por supuesto que la cultura hebrea, que es la cultura en la que se centra la Biblia. Y tiene una diversidad de significado muy amplio. Hay muchas maneras en cómo podríamos definir qué es un manto. Por ejemplo, en el hebreo se utiliza, para la palabra manto, se utiliza mignas, que es una capa de lana. También ese mismo término se utilizaba para referirse a una túnica o a una prenda de vestir exterior. Y se usa con una variedad de prendas en la Biblia. En el Nuevo Testamento se conserva el sentido del manto con relación a una prenda exterior. Entonces, tantos los hombres de Dios como la gente común usaron mantos. Y yo les voy a hablar en breve de algunos de ellos para hacer una aplicación nada más espiritual de la parte más literal del manto. ¿Ok? La Biblia, por ejemplo, como el manto era una prenda de vestir, la Biblia en sentido figurativo habla de que uno se vista de manto de misericordia, por ejemplo. Habla de que uno se vista de un manto de adoración. Habla de que uno se vista de un manto de alegría, en sentido figurado. Habla de que uno se vista de un manto de amor, en el sentido de que el manto era una prenda de vestir exterior. Y voy a llevarle al Nuevo Testamento. Vaya conmigo al libro de Marcos, tengo poquísimo tiempo. Y ojalá pueda concretar la idea de lo que le quiero decir en esta mañana. Pero Marcos, por favor, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo... Esta es una historia conocida, ¿verdad? Es una historia conocida. Voy a leer el versículo 50. Marcos 10:50 dice: él, refiriéndose a Bartimeo, entonces, arrojando su capa, que era un manto, se levantó y vino a Jesús. Aquí el relato de Marcos es que Bartimeo era ciego y había escuchado de que Jesús iba pasando. Y cuando él escuchó que Jesús iba pasando, Bartimeo empieza a llamar, a gritar: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. La gente trata de callarlo, la gente trata de decirle: cállate, no estés gritando, eres un loco, no te va a poner atención. Pero él insiste en proclamar a Jesús: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Logra captar la atención de Jesús. Jesús escucha la voz de Bartimeo, se detiene, porque Jesús va en marcha, se detiene y le dice a los discípulos, que los discípulos habían participado en callarlo,
le dice a los discípulos, vayan por él. Entonces los discípulos van por él y le dicen, ten confianza, levántate, te llama. Allí es donde cae el versículo 50. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Yo a este le llamo el manto de la pobreza. Diga conmigo, el manto de la pobreza. Como en el sentido figurativo, uno se puede vestir de manto de alegría, de manto de tristeza, de manto de gozo, de manto de adoración y de manto de amor. También en el sentido figurativo nos podemos vestir de mantos de pobreza. Esta capa, que era un manto que cargaba Bartimeo, los biblistas dicen que era un símbolo de su condición, que los ciegos portaban un manto, que ese manto era una señal de la condición de él, que cualquier persona al ver a un hombre con ese tipo de manto podía saber que él era ciego. Lo que sería para nosotros hoy, si usted ve a una persona en la calle, aunque usted no le vea los ojos, aunque usted no le vea la cara, pero si usted mira a una persona que va con un bastón, usted con facilidad logra distinguir que esa persona es ciega. Pues el manto en ese momento de la historia simbolizaba lo mismo. Cuando las personas portaban cierto tipo de capa, cierto tipo de manto, era un símbolo, era una señal de su condición. Ahora, en el caso de Bartimeo, hoy gracias a Dios en la cultura ha desarrollado que hay mayor empatía, diría yo, por las personas no videntes. Pero imagínese usted, hace 4,000 y un poquito más de años, que no habíamos civilizado mucho, que todavía andábamos, ¿verdad?, de un palo a otro, cruzándonos, en el sentido figurado. No había mucha empatía por este tipo de personas. Entonces, vivir en un estado de ceguera era una de las peores condiciones que podía vivir una persona. Este manto Bartimeo lo ocupaba en la noche. Lo ocupaba en la noche para protegerse del frío. Ese manto lo ocupaba en el día para protegerse del sol, del inclemente sol. Si hay un lugar donde la temperatura cambia de manera bipolar, es en Israel. De día puede hacer un calor insoportable, que uno se está deshidratando y ni siquiera suda, porque es tan fuerte la presión que uno no suda. Pero de noche el clima cambia de manera brusca y baja tanto que uno se está muriendo de frío. Entonces ese era el manto, era todo lo que tenía Bartimeo, y reflejaba su condición no solamente física. Ese manto también reflejaba su condición material. Y era un icono y una muestra de su pobreza. Y Jesús lo llama para hacer un milagro físico, principalmente. Y él, en un acto de fe, lo primero que hace es tirar el manto, la señal de su condición física, pero también la señal de su condición material y espiritual. Yo no le vengo a hablar de un evangelio de la prosperidad, pero también estoy en contra de un evangelio de la pobreza, porque son extremos, hermano. Hay quienes predican un evangelio de la prosperidad y hay otros que en nombre de la sana doctrina pregonan un evangelio de la pobreza. Y
Yo siempre he creído que los extremos en la vida cristiana son dañinos. No hay ningún extremo en la vida cristiana que sea saludable. No lo hay. Y si hay algo que siempre he creído, que cuando Dios viene a nosotros y trae el perdón de nuestros pecados y nos redime, uno de los efectos de ser salvo y de haber conocido a Jesús como Señor y Salvador es que somos libres, y somos libres no solamente del pecado, sino de todo. Y parte de las cosas que Dios nos quiere librar a nosotros también es de la precaria condición socioeconómica en la que uno vive. No es la prioridad de Dios, por supuesto, pero es parte de lo que Dios desea. A mí me preocupan, por ejemplo, me preocupa ver cristianos que tienen 30 años de estar en la vida, en los caminos del Señor, y siempre mantienen la misma condición de pobreza. Porque una de las cosas que hace el Señor cuando nos salva y nos impacta tanto es que nos abre los ojos, hermano, y crea en uno un sentido de desarrollo, crea en uno un sentido de trabajo, crea en uno un sentido de responsabilidad y de no quedarme en la condición de pobreza en la que estoy. Dios nos haya, muchos de ustedes sigan. Y muchos de ustedes, hermanos, con mucho respeto, no van a cambiar su estilo de vida mientras no estudien. Muchos de ustedes no van a cambiar su estilo de vida mientras no trabajen. Muchos nos refugiamos en que no hay trabajo, no hay estudio, y seguimos por años pregonando el mismo discurso, el mismo pretexto. Cuando Dios quiere hacer algo extraordinario en la vida de una persona, no solamente la salva, también la pone a trabajar. El segundo manto, porque necesito avanzar, ¿sí? Y ayer puse un estado en el que le puse el manto predilecto, porque el que viene es el manto predilecto de los cristianos. Amén. Entonces vaya conmigo al primer libro de Reyes, por favor. Primer libro de Reyes. Voy a leer, voy directo al versículo 19:19. Primer libro de Reyes 19:19. ¿Lo tiene? Primer libro de Reyes 19:19. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo. Se refiere a Elías. Elías saliendo de allí, encontró a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. El primero era el manto de la pobreza, de la que muchos todavía seguimos siendo esclavos. Este es el manto de la unción. Diga conmigo, el manto de la unción. Y este es el manto predilecto de los cristianos, el manto de la unción. El relato, se lo explico en breve. Elías está lloriqueando y le dice, Señor, solo yo he quedado. Y Dios le dice, no, estás equivocado, no solamente vos has quedado. Tengo 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Porque a veces uno se cree, solo yo soy santo en la iglesia, ¿verdad que sí? Amén. Sí. Y Dios dice, está equivocado, chiquito, tengo un montón. Sí, porque uno dice, yo soy el más comprometido, el más santificado. Amén. Dios dice, no, chiquito. Y entonces Elías está deseando quitarse la vida y le dice al Señor,
ya no. Y Dios le dice, mira, deja de llorar. Cuando uno lee el relato, pareciera que Elías le reclamó al Señor hoy. Dios, así parece el relato, pareciera que Elías le reclamó a Dios hoy. Dios le dice, ve, úngeme a estos tres. Que al día siguiente Elías fue a ungir a los tres y pareciera que un día, 2 días después, Dios se lleva a Elías. Cuando uno lee el relato pareciera que es así, pero no. Entre la llorona que se tenía Elías y Dios le dijo, todavía te falta, necesito que unja a 3. Y entre eso a Eliseo le faltaban aproximadamente como 14 años para terminar de ministerio. O sea, todavía le faltaba mucha caña que moler, ¿verdad? Y entonces, sí, porque uno lee el relato y parece que Elías llamó a Eliseo hoy y Dios se le llevó pasado mañana a Elías, pero no es así. Y entonces Dios lo manda a ungir a Eliseo. ¿Esto qué significa? Que Eliseo no había sido ungido, pero ya Dios lo había escogido. Y entonces Elías va con la orden de Dios de ungir a 3 y entre ellos a Eliseo. Y Elías va y encuentra a Eliseo que está trabajando. Yo siempre he dicho, Dios no llama a gente sentada. Amén. Dios no llama a gente haciendo nada. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Por eso están los detalles en la Biblia. Dios siempre llama a gente que está trabajando, que está ocupada. Amén. Entonces el hombre está trabajando con 12 yuntas de bueyes, que en aquel entonces 12 yuntas de bueyes, los biblistas dicen que era un gran capital, era como tener hoy en el 2023 12 prados del año, imagínese. ¿Se imagina, Romero, usted con 12 prados del año? Bárbaro, ¿verdad? Entonces él sí no era un pobretón, amén. Para los que creen que Dios solo llama a gente pobre, amén. Entonces el Señor lo manda a ungir y pasa a Elías y pasa delante de Eliseo y le tira a él. Le hace flotar el manto. ¿Quiere leer conmigo de nuevo el versículo 19? Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Este manto de la unción, que representaba el llamado, Eliseo entendió el acto profético que Elías estaba haciendo. Eliseo lo entendió, porque queda bien claro que Eliseo lo quedó. Eliseo va y le dice a Elías, déjame despedirme de mis padres. Y Elías le dice, ve, despídete. Y entonces va Eliseo a despedirse de sus padres, pero además de despedirse a sus padres, mata bueyes y con el arado hace leña y pone a asar carne. Eso tenía un significado de que yo no vuelvo a mi trabajo. Yo me voy a dedicar a el llamado. Sí, es que hay gente que anda coqueteando, ¿verdad? Sí. Y, por supuesto, con el trabajo, amén. Entonces, Eliseo entendió claramente que Dios lo estaba llamando. Pero ese manto se da en 2 etapas. Esta es la primera. Y esta etapa representa la etapa del llamado. Y la etapa final del manto de Elías con Eliseo está en Segundo de Reyes. Vamos a Segundo de Reyes capítulo 2. Está un poquito adelante, por favor. Segundo de Reyes capítulo 2. Versículo 8. Segundo de Reyes 2:8 dice: y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, que serán las aguas del Jordán, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco.
Ustedes conocen muy bien esa historia y también es una historia de la que mucho se predica. Y entonces la gente siempre anda diciendo, yo quiero ese manto. Y cuando la gente ve a un famoso dice, yo quiero ese manto, ¿verdad? Y a veces hay hombres de Dios que dicen, vengo y ¿cuánto quieren mi manto? Y entonces la gente, el manto que la gente quiere. Elías lo que estaba haciendo en un acto simbólico era transfiriendo de alguna manera de lo que Dios había puesto en él para la vida de Eliseo. Y los biblistas dicen que Eliseo, como una vez que ellos pasaron el Jordán, Elías le dice, por primera vez Elías le dice a él, pide lo que quiera, que yo te daré. Y entonces él le dice, cosa difícil has pedido. Porque él le dice, quiero la doble porción. Quiero de lo que hay en ti, quiero eso, pero al doble. Y los biblistas creen que Eliseo, después de Moisés, el profeta que más milagro hizo en el Antiguo Testamento fue Moisés y después Eliseo. Que Eliseo duplicó la cantidad de milagros que hizo Elías. Y que en parte se debe a esa unción especial que el Señor puso en él. Y entonces cuando Elías fue arrebatado, el manto cayó. Va Eliseo tras el manto y toma el manto. Y hasta ahí se concreta el proceso del traslado del manto. No cuando lo llamó, sino hasta entonces. Y viene él ahora, tiene el desafío y con el manto repite lo que Elías había hecho. Golpea las aguas del Jordán y el Jordán se vuelve a abrir. Y pasa Eliseo con la doble porción de su espíritu. Y a partir de ahí le siguen a Eliseo una gran cantidad de milagros. Yo creo que hay gente de Dios a la que Dios usa y que esa gente tiene mucho que dar. Hay gente de Dios a la que Dios usa, de la cual nosotros tenemos mucho que aprender. Y hay gente de Dios a la que Dios usa y de alguna manera quienes más son bendecidos son los que están cerca de él o de ella. Le doy un ejemplo. El pastor Spencer fue un hombre de Dios para este país y probablemente Osana representa el patrimonio físico que el pastor Spencer haya dejado, el patrimonio económico que él haya dejado, pero su legado espiritual va más allá de Osana. Ahí habemos muchos pastores como yo que estuvimos cerca de él, que aprendimos mucho de él, que de alguna manera nos transfirió lo que Dios hacía en él y nos transfirió la visión y aprendimos enormemente de él. Mis años de mayores crecimiento en la vida espiritual fueron años cuando nos reuníamos con el pastor Spencer, hacíamos un círculo en uno de los cuartos de su casa y eran todos los lunes y había hora de entrada pero no hora de salida. Y era tan así el aprendizaje que todos los lunes nos reuníamos a las 6 de la tarde, podíamos salir a las 8 de la noche, un buen lunes, podíamos salir a las 10 de la noche, podíamos salir a las 11 de la noche. Incluso un par de lunes salimos como a las 12 de la noche. ¿Y sabes qué? Los martes a las 4 de la mañana teníamos matutinos todos los pastores con el pastor Spencer. Y el que saliéramos a las 12 de la noche de una enseñanza de él no nos eximía para estar a las 4 de la mañana nuevamente con él. Pero eso fue una etapa de mucho crecimiento. Entonces hay su bendición. Hay gente por la que yo le he dicho, Señor, a mí me gustaría que me use así como usa ese individuo. Sí, hay gente a la que yo admiro,
Y yo le he dicho, Señor, dame un poquito de lo tanto que le ha dado a ese individuo. Dame. Amén, ¿verdad? Sí, hay gente que Dios usa y que tienen algo de Dios especial. Y yo le he dicho, Señor, dame aunque sea una. No me dé la doble, pues, pero dame una porción de lo que tiene ese individuo. Y voy a terminar con esto, ¿verdad? Lo voy a llevar al libro de Juan y con esto termino. Porque ya el tiempo nos agarró y hay que ser responsable. Juan 13, por favor. ¿Cuál fue el primer manto? El manto de la pobreza. El segundo manto, el manto de la unción. Tercer manto, Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 4. Juan 13, 4. Ya no tengo tiempo, pero lo quiero decir. Se levantó de la cena y se quitó. ¿Qué se quitó Jesús? Y tomando una toalla se la ciñó. No pierde ese relato. Está hablando de que Jesús le va a lavar los pies a los discípulos. Y entonces Jesús, ya está la cena servida, ya está dispuesta la cena. El banquete ya está servido, la mesa está servida. Pero ¿sabe qué? No se han lavado los pies. Y una práctica en la cultura hebrea es que cuando uno llega a una casa, el anfitrión de la casa pone a un sirviente que le lavara los pies. Y esa era una señal de ser un buen anfitrión, eres bien recibido en esta casa. Te lavo los pies. Y normalmente quien lavaba los pies era un esclavo, un sirviente. Entonces ellos llegaron a la casa y no se lavaron los pies. Y vea, no tengo el tiempo, pero sí. Y nadie tomó la iniciativa de lavar los pies. Es más, el contexto inmediato, cuando usted compara esta lectura con el libro de Lucas, yo no tengo el tiempo para ir, pero ¿sabe cuál es el relato? El relato que está antes de esto. ¿Sabe cuál era? Cuando los discípulos le dijeron al Señor, concédenos estar uno a tu derecha y otro a la izquierda. Ese era el relato en el orden cronológico antes de la lavada de los pies. Y entonces ninguno de ellos tomó la iniciativa de lavarse los pies. Por supuesto que la discusión estaba reciente. La petición de ellos era queremos posiciones de autoridad en tu reino. Queremos estar a tu derecha y queremos estar a tu izquierda. Y nadie tomaba la iniciativa, porque tomar la iniciativa de lavar los pies era una muestra de inferioridad. Y recuerde que cuando aquellos dos pidieron, queremos estar a tu derecha y a tu izquierda para ser más importante, los otros se molestaron. Y yo siempre he dicho, ¿sabe por qué se molestaron? Porque aquellos dos se atrevieron a pedir algo que ellos estaban deseando. Entonces la discusión está reciente de queremos posición de autoridad, y entran a la casa, nadie toma la iniciativa para no verse inferior. Y Jesús dice, como ya la cena está servida, Jesús se levanta y empieza a lavar los pies. Pero para lavar los pies Jesús se quitó su manto y se puso una toalla. Pero el término toalla, igual no tengo el tiempo, pero es el único término, ese término que es toalla, solamente aparece una vez en el Nuevo Testamento, y es ese. En realidad no era una toalla, era una especie de un lienzo. Era una especie de un lienzo largo, a tal grado que Jesús agarró aquel lienzo, se lo ciñó
se puso a lavarle los pies y con la otra parte del lienzo que sobraba, que tenía que ser grande, con esa le secó los pies. Y mire lo que versículo 12, por favor, ahora. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Terminó de lavar los pies, se volvió a poner el manto. El término que aparece ahí como toalla también puede ser, según algunos biblistas, también puede ser entendido como manto, porque era un lienzo largo de tela. Solo que los traductores prefirieron ponerle toalla para que nosotros podamos contextualizarlo en nuestro tiempo. Yo a este lo llamo el manto de servicio. Diga conmigo: el manto del servicio. Y el manto de la unción es el manto que toda la gente quiere. Y usted ve en los congresos la gente poniendo la cabeza ahí. Amén, ¿verdad? Fíjese que yo una vez hice un viaje. No voy a entrar. Solo para ir a ver un predicador que a mí me encanta cómo predica ese hombre y cómo me bendice. Hice un viaje largo. No conocía a nadie en esa ciudad. Y de Carebarro me fui, pagué el boleto aéreo y me fui a meter. Pero yo llegué y estuve en la conferencia y escuché al individuo predicar 2 veces. Cuando él ministraba, yo pasaba adelante. Y eso a mí me bendijo. No hay nada de malo en eso. Eso es lo que les quiero decir. No hay nada de malo en eso. Pero a veces la gente anda detrás, metiendo la cabeza donde quiera para que lo llenen de aceite, pero no quieren sacar las manos para servir. Y lo que usted y yo necesitamos, además de meter la cabeza para que nos llenen de aceite, necesitamos sacar las manos para empezar a ¿Y sabe cómo termina ese pasaje? Es que lo voy a decir, por favor. Juan, estamos en Juan. Solo lo leo y se pone, póngase de pie, por favor. Y lo leo. Estamos en Juan, ¿verdad? Juan 13, póngase de pie. Juan 13. Me gusta cómo empieza este capítulo. Estamos en Juan 13, por favor. Vengan, muchachos, por favor, que ya nos agarró el tiempo. ¿Quiere leer conmigo el versículo 1 de Juan 13? Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos. ¿Qué es lo que había hecho con ellos? Los había amado, que estaban en el mundo. Y repite: los amó hasta el fin. ¿Sabe que cuando uno ama, sirve? ¿Puede repetir conmigo? Cuando uno ama, sirve. Y después de eso es que Jesús le lava los pies y le sirve a ellos. Un esposo que ama, un esposo que ama no tiene que estar la esposa ahí empujándolo, ¿verdad? ¿Verdad? Que uno lo hace con mucho placer. Hey. Padre, gracias.